Saludos colegas escépticos y bienvenidos a NLE. Hoy les compartiremos otro discurso de Adolf Hitler, que bueno, estamos abiertos a la posibilidad de que sea un escrito por alguien más, pero todo apunta a que es otra versión de la que los hechos nos han dicho, ¿no? Tanto en las películas, documentales, información o libros hasta académicos. En el caso de México, nosotros vemos eso de la Segunda Guerra Mundial en la prepa. Del último discurso fue en octubre del 38, que hacíamos hincapié que era un mes exactamente antes de la noche de los cristales rotos, ¿no? Que es el 9 que se conmemora al nacionalsocialismo, es el día de ellos. El 9 y 10 de noviembre fue dicha noche, ¿no? En este caso les compartiremos un discurso que fue el 6 de noviembre, 3 días antes de la noche de los cristales rotos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dirá este discurso? ¿Se meterá dirá algo sobre el problema o bueno, dirá algo al respecto del pueblo judío? Dirá algo de los mandamases de Inglaterra o Estados Unidos? Veamos. 6 de noviembre de 1938. Discurso en el Gau de Turingia a los nacionalsocialistas de Weimar. Y en Wikipedia hay una sección donde, como sabemos, en Wikipedia pueden haber cosas que sí nos pueden ayudar y hay cosas que no. En este caso pusimos los discursos de Hitler y si bien hay algunos que no los seleccionan, como los que les compartí la vez pasada. Y aquí dice, sí, Weimar. Acá en el libro dice, discurso en el Gau de Turingia, los nacionalsocialistas en Weimar. 6 de noviembre de 1938. Y comienza, se abre cita, digamos. Solo hay una respuesta para aquellos políticos y parlamentarios en el extranjero que de vez en cuando se atreven a sostener que Alemania ha incumplido un contrato. Todo lo que podemos decirle a estos hombres es: el mayor incumplimiento de contrato de todos los tiempos ha sido cometido en detrimento del pueblo alemán. No se ha cumplido ni una sola promesa de las que se hicieron a Alemania en esos infames 14 puntos sobre la base de los cuales Alemania depuso las armas. Solo un ciego puede negar que el liderazgo político de la nación alemana es hoy diferente al de hace 5, 10 o incluso 20 años, tanto interna como externamente. Esos prototipos de hombres con paraguas del apogeo de nuestro mundo, de partidos burgueses, han sido erradicados y no volverán más. Desde el primer día había establecido mi máxima: un hombre alemán es el soldado más importante del mundo, o no es un soldado. Nunca seremos soldados cobardes y no deseamos serlo nunca. Por lo tanto, debemos ser los principales soldados del mundo. Como hombre que ama la paz, me he esforzado continuamente por proporcionar al pueblo alemán cierto tipo de armamento y una defensa adecuada para convencer a otros de nuestra determinación por la paz. Lamentablemente, hay personas que odian al erizo porque tiene púas. Bueno, todo lo que tienen que hacer es no molestar al animal. Ningún erizo ha atacado a alguien que no le haya amenazado. Este también es nuestro código de conducta. Dejemos que otros mantengan las distancias. Deseamos que nos dejen en paz, que nos dejen con nuestro trabajo y que no seamos privados de nuestro derecho a la vida, que otros también reclaman para sí mismos. Para los estados democráticos, esta debería ser una posición bastante sencilla y fácil de entender. Después de todo, son ellos los que hablan constantemente de igualdad, de derechos. ¿Cómo pueden reclamar estos derechos
para todo tipo de pueblos pequeños y luego indignarse cuando un pueblo tan grande como el nuestro exige lo mismo? Nuestra Wehrmacht nacional socialista se encargará de asegurarnos estos derechos y servirá de garantía. Con este espíritu emprendí una reordenación de nuestra política exterior y me dirigí a aquellos estados que se han visto obligados a luchar por sus derechos, tal como lo hemos hecho nosotros. Al evaluar los resultados de esta nuestra acción, creo que puedo decir que todos ustedes pueden garantizar por sí mismos si hemos logrado o no hazañas realmente increíbles sobre la base de estos principios. Precisamente por esto, nunca debemos olvidar lo que ha hecho posible este éxito. Incluso si algunos periódicos extranjeros escribieran, entre comillas, podrían haberlo hecho con la negociación. Se cierran comillas. Sabemos muy bien que Alemania, que teníamos antes de nosotros, no hacía otra cosa que negociar. Durante 15 años no hizo más que negociar y al final lo perdió todo. También estoy abierto a las negociaciones, que no quede ninguna duda de que no permitiré que los derechos de Alemania sean menospreciados ni por negociaciones ni por ningún otro medio. Pueblo alemán, nunca olvidéis a quién debéis estos éxitos, a qué movimiento, a qué ideología y a qué principios. Y en segundo lugar, tengan cuidado, mantengan la guardia alta. Es bueno hablar de paz y desarme internacionalmente. Sin embargo, sospecho de ciertos desarmes si no hay también un desarme mental. En el mundo se ha desarrollado una diferenciación bastante extraña entre los pueblos, según la cual unos forman los llamados estados autoritarios y disciplinados y otros los estados democráticos. En los estados autoritarios, en otras palabras, disciplinados, es evidente que no se debe difamar a pueblos extranjeros, que no se debe mentir sobre ellos y que no se debe proclamar la guerra. En los estados democráticos, sin embargo, todo está permitido, porque después de todo uno es democrático, entre comillas, como diciendo que es una falsedad, ¿no? Lo de las democracias. En países autoritarios, tal belicismo está fuera de discusión, porque, después de todo, es el deber de sus gobiernos prevenir el belicismo. En los países democráticos, los gobiernos reconocen un solo deber: mantener la democracia. En otras palabras, tienen la libertad de convertirse en belicistas si es necesario. Recientemente nombré a 3 de estos belicistas internacionales. Estaban molestos por esto, pero no por ninguna cuestión de principios, no. Estaban molestos porque me habían atrevido a citar sus nombres. El señor Churchill ha declarado abiertamente que, en su opinión, el régimen actual en Alemania debe ser derrocado, con la ayuda de fuerzas en su interior. Recordando que 4 días antes de la Noche de los Cristales, Churchill ha declarado abiertamente que, en su opinión, el régimen actual en Alemania debe ser derrocado con la ayuda de fuerzas en su interior, fuerzas que con gusto ayudarían en esta empresa. Si Mr. Churchill dedicara menos tiempo a hablar con ciertos emigrantes a los que desde el extranjero se les pagaba por cometer traición, y pasara más tiempo con los alemanes, entonces se daría cuenta del grado de estupidez y locura que contienen sus palabras. Puedo asegurar a este señor que aparentemente vive en el pasado una cosa: no existe tal fuerza en Alemania que pueda provocar el derrocamiento del régimen actual. En Alemania solo hay una fuerza, y esa es la fuerza de la nación alemana, manifestada en el liderazgo, en su defensa y en su armamento. No tengo ninguna intención de negar ante estos muy dignos señores que los alemanes no tenemos derecho,
por ejemplo, a exigir que otros pueblos cambien su constitución. Sin embargo, como líder de todos los alemanes, es mi deber tomar en consideración estas constituciones y las posibilidades que se derivan de ellas. Hace unos días, el diputado del líder de la oposición británica en la Cámara de los Comunes declaró que no deseaba ocultar que acogería con gran satisfacción la destrucción de Alemania e Italia. Si un hombre así, en 1 o 2 años, llegara al poder, gracias a las maquinaciones democráticas de su partido, no se podría evitar que lo hiciera. Pero hay una cosa que puedo asegurarle: evitaré que destruya Alemania, y estoy igualmente seguro de que el pueblo alemán se encargará de que los deseos de estos caballeros sobre Alemania fracasen, y de la misma manera la Italia fascista se cuidará igualmente. Eso lo sé. Estoy convencido de que todos nosotros podemos sacar una lección de estas esperanzas internacionales. Y esta lección es permanecer unidos y tener a los amigos cerca. Cuanto más formemos una comunidad cohesionada en Alemania, menos podrán maniobrar estos belicistas, y cuanto más nos acerquemos a Italia, el único estado que comparte nuestro destino, menos se sentirán alentados a conspirar contra nosotros. Mientras dejamos pasar el año de 1938 frente a nuestros ojos, pedimos sentirnos llenos de gran orgullo y alegría abrumadora. Alemania ha aumentado de tamaño y lo ha hecho de la manera más natural y moral que existe. Millones de nuestros compatriotas, cuyo único deseo y ambición era regresar a Alemania, ahora forman parte de nuestra comunidad. Ahora harán su parte en el apoyo del Reich, y sin duda serán sus miembros más leales, porque ellos mismos saben muy bien lo que significa haber sido arrancados y separados del Reich. Este año también nos confiere una gran responsabilidad. Debemos derivar a él la realización y la determinación de no desviarnos nunca más del camino del éxito. Si el mundo está dispuesto a desarmarse, nosotros también. Pero mientras solo se hable de desarme y los belicistas sigan con sus asuntos como de costumbre, entonces debemos asumir que su objetivo es robar nuestras armas y someternos una vez más a un destino igual que el de 1918 y 19. Todo lo que puedo decirle al señor Churchill y a sus camaradas es que eso ocurrió una vez, pero no se volverá a repetir. Seguí mi camino con una fe tremenda en el pueblo alemán. ¿Qué más podría haber evitado que en ese entonces nos desesperáramos? Tenía fe en el pueblo alemán, en sus valores internos y por lo tanto en su futuro. Hoy mi fe ha demostrado milagrosamente que está justificada. Este año se ha reforzado una vez más cuán merecedor demostró ser nuestro pueblo en estos últimos 5 años, digamos 6 años. No se ha hecho realidad todo lo que predije año tras año y que todos deseábamos con tanta desesperación. Cuán maravillosamente se ha comportado nuestro pueblo en el transcurso de estas últimas semanas y meses. Mis compatriotas pueden creerme cuando digo que sí, estoy orgulloso y feliz de ser su líder. El pueblo alemán ha formado una imagen magnífica de cohesión, tan constante e inflexible en estas últimas semanas como la cohesión que presencié en los últimos de sus mayores pruebas. En los tiempos de sus mayores pruebas, durante la guerra, sin nerviosismo, sin prisas, sin inseguridad, sin signos de desesperación. En cambio, solo demostró confianza y ser unos seguidores leales. Cada hombre y mujer sabían que el destino podría haber pedido el sacrificio final de nosotros. Es esta cohesión y a esta calma a lo que debemos el hecho de que se nos haya ahorrado este sacrificio.
El destino no nos llamó porque sabía que éramos fuertes. Esto lo llevaremos en el corazón como una lección para el futuro. Entonces, ningún mal podrá venir a nuestra amada Alemania, ni ahora, ni en toda la eternidad. Alemania, Sieg Heil. Y ya le contestaban todo, ¿no? Pues este es del 6 de noviembre. Ya vieron que Churchill hizo una extraña referencia que debería de combatirse desde el interior. Entonces, ¿a quiénes se referían? Y sabemos que 4 días después pues pasó lo de las sinagogas, de los negocios. Pero qué tal vez si esto no fue ni sugerido o empezado o originado por Hitler, por las SS o por la gente, que tal vez si fue un autoatentado. También estamos abiertos a la posibilidad. Y como por el gusto de las temáticas de la Segunda Guerra Mundial, pues es una gran tapadera, ¿no? Y esa gran tapadera, ¿por qué? ¿Por qué existe, no? Por eso estamos aquí analizando sus discursos del Führer, que ya analizando sus discursos no es la persona tan emocionalmente negativa o frustrada o incitaba al odio o a la violencia. Pues tan solo repetir este audio de cómo dice las cosas no era esa persona que nos quieren vender, ¿no? Entonces pues seguiremos compartiéndoles estos discursos. Y todavía hay otro del 8 de noviembre, que es exactamente un día antes de la noche de los cristales rotos. Ya también nos gustaría compartir los que más podamos, pero sobre todo los de las fechas más delicadas, ¿no? Tanto, bueno, en realidad donde podemos obtener esta información, vienen discursos desde antes del 24, así desde antes de que estuviera en la cárcel. Por supuesto deben estar interesantes, pero como nosotros estamos ya en las fechas delicadas de la guerra, sobre el Anschluss, por eso seleccionamos este año, ¿no? Entonces, para que estés al pendiente de los demás discursos, dime qué opinas al respecto. ¿Crees que Hitler en realidad era así como nos dicen las películas? Como las películas de Tarantino, que sin olvidar que Hollywood ahí es un promotor de ciertas ideologías. Las propagandas y campañas de información no es muy difícil que te digan algo y a la mera hora es totalmente diferente. ¿Tú crees que Hitler podría haber tenido un buen papel como líder, como político, como social? Ya no tanto militar o otras cosas, ¿no? Pero pues sus verdaderos dones eran los discursos y la política exterior. También era un gran apasionado de las estrategias militares, pero los discursos eran su verdadero don y su verdadera habilidad como persona. Entonces, pues como todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, nada más que de Adolfo Hitler. ¿Cuáles son las luces? Sería la pregunta. Lo dejamos aquí, colega escéptico. Hasta la próxima.